Muy buenos y gratos días. Mi nombre es Humberto Suárez Mota, mi correo electrónico eco@suarezmota.com, mota con doble T. En días pasados estábamos tocando el tema de si era inocencia, estupidez o corrupción, o los tres. Hoy continuamos con la charla y hacemos énfasis que hace unos 3-4 meses estaba hablando de un hospital en Cali, el cual desmantelaron totalmente para llevarse todo el equipo a una clínica privada, sin importar que dejaban a más de 10.000 personas sin servicio para convertirlo en un servicio privado. Este tipo de corrupción, al igual que otros, Odebrecht o Tuango, a Agroseguro, y muchos otros, muestran la corrupción rampante que existe en Colombia. Esta corrupción se da en primera instancia porque no existe una ley anticorrupción. Cuando se hablaba antes del 2018 de lo mismo, muchas personas, simplemente por llamar la atención de la comunidad en general, muchos políticos electos, se expresaron a favor de la misma, pero al ver que la votación obtuvo más de 12 millones que nadie esperaba, entonces se olvidaron de ella porque tienen cola de paja y la pusieron a un lado. De igual manera sucede lo mismo cuando invitan entonces a una huelga que para cambiar esto o para cambiar aquello, que ahora sí se les va a dar, que con fulano de tal, que con perenceo. Eso nunca se va a dar. Que no van a ser de Colombia otra Venezuela, quiere decir que ya lo han pensado y que sí han visualizado hacer de Colombia una Venezuela. Cuando dicen no crean que yo fui es porque fue. Entonces, ¿qué pasa? Para iniciar una serie de cambios se necesitan una serie de pasos. Uno de ellos es que debiéramos de concentrarnos en primera instancia por la ley anticorrupción. Como segundo, al tener en cuenta que las votaciones generales, cuando no es de presidencia, vota aproximadamente un 40% y cuando son de presidencia un 50%, queriendo decir que las personas electas salen con un 18% o un 22% o un 23%, y gran parte de esos votos son comprados. Para evitar la compra de votos, entonces se debe establecer en segunda instancia, en adición a la ley anticorrupción, se debe establecer que la votación debe ser obligatoria de todo el mundo para que ese 60% o 50% que no vota, entonces al ser obligatorio quedaría muy difícil que compren esos votos y obtendríamos mejores resultados. Como tercera medida, cuando ocurre la votación a nivel de consejo o a nivel de senado, con las famosas bancadas, entendiendo que los partidos no existen, que son grupos con intenciones maquiavélicas y con una agenda muy particular para evitar esas famosas bancadas que convencen al uno o convencen al otro y llevan a que algunos de los posibles votantes no estén presentes y así adquieren una mayoría. Entonces se debe establecer que todos tienen que votar sin importar dónde se encuentren. De esa manera evitamos las componendas, porque cuando se dan las bancadas, cuando se ponen de acuerdo para lograr un objetivo, quedando debiendo el favor o comprometiéndose para votar a favor del otro en un futuro proyecto, se está estableciendo una cadena de corrupción a favor de fulano o sutano con agendas muy particulares que se tienen, pero nada que ver con la comunidad. Estas componentes, esta parte maquiavélica, nunca pensando en la comunidad sino en ellos. Para combatir ello, entonces debemos de establecer también la votación obligatoria y en adición a ello, para reducir el gasto público, tenemos entonces que reducir el número de políticos electos, que es mucho más que el de educadores, o si no se va a reducir, que se rebajen los salarios a salarios reales que tengan que ver, sin tanta arandela o sin tantas cosas adicionales, dentro de ellos carros blindados y cantidad de guardas que los protejan, etcétera.
con ello, entonces reducimos el gasto, los obligamos a que voten y solamente se pagaría de acuerdo a cada votación y no con todas las prebendas que se les están dando. Que el objetivo es luchar en equipo, trabajar de la mano, por lo que muchos con carita de oveja siendo leones salen a decir es que nosotros prometemos esto, si salimos a manifestar logramos esto. Entonces, lo primero, si en verdad están en serio, si en verdad están pensando en el pueblo, la política a seguir es una política de comunidad, nada que ver con socialismo, nada que ver con comunismo, sino una política de comunidad, pensando cómo vamos a hacer crecer nuestra comunidad, pero económicamente, que nuestros muchachos tengan la oportunidad de trabajo y que logremos aumentar entonces los ingresos del país para que el precio ante el dólar o cualquier otra moneda no se reduzca de la manera que se viene reduciendo por falta de exportación, que se esté hablando que tenemos que hacer colectas para ayudar, porque cuando hablamos de colectas, el dinero, como sucede con la Cruz Roja y con muchas otras entidades internacionales, un 10% realmente llega al público y no realmente para lo que se quiere. En el caso de la Cruz Roja, por ejemplo, un 10% llega, pero no para la causa específica, es para la causa que ellos determinen. Lo mejor, si nosotros queremos concentrarnos en que necesitamos empleos, concentrándonos en eso, que nuestra gente después de esta pandemia necesita es oportunidades de trabajo, no 3 libras de papa, no una panela, sino oportunidades de trabajo, tenemos que pensar seriamente en convertirnos en fabricantes, en exportadores de vegetales, de frutas, exportadores de turismo. Para exportar turismo tenemos que especializarnos en turismo y aprender a manejar la parte del turista. Internacionalmente, cuando hablamos de los colombianos en el exterior que nunca se tienen en cuenta, hace muchos años se estableció el 4 por 1000 con la idea de establecerlo por 1 o 2 años. Hoy por hoy tenemos una cifra de que estamos enviando 6.338 millones de dólares. A eso se le cobra el 4 por 1000, que nos da 6.338 mil millones de pesos, una cifra exorbitante. Ya lo convirtieron entonces en parte del presupuesto nacional, pero nada que ver para crear oportunidades para el colombiano en el exterior. Hace muchos años dábamos una conferencia, yo daba una conferencia con mi fundación, Nexus New York Foundation, en el cual se hablaba cómo crear oportunidades de trabajo aun si se carece de un permiso de trabajo. Eso es posible, pero tenemos que trabajar de la mano con los productores en Colombia y con los colombianos en el exterior para ayudarlos a que se capaciten, a que aprendan el idioma donde estén, si es en Rusia que aprendan el ruso, si es inglés que aprendan el inglés, que aprendan el idioma donde estén, que aprendan a crear esa oportunidad de trabajo que se requiere y que se puede ofrecer dentro de un marco y ciertas condiciones, todo un plan bien desarrollado, no buscando que a través de la corrupción rampante que también existe en los consulados, los puestos que se le asignan a embajadores simplemente como premio a aquellos que han robado o que les deben un favor o que hicieron esto o aquello, que entonces se establezca, primero que todo, los precios que se cobran a la comunidad sean realmente equitativos. Segundo, que nos entreguen cuenta los consulados cómo es que invierten ese dinero, cuál es el manejo que se le hace sin hacer política, como lo hizo el señor Malahora, quien sirvió de cónsul, de ahí armó su campaña, se robó toda la información, salió electo, se registró en la comisión que no representa a los colombianos en el exterior, siendo que fue electo con los votos esos de su corrupta maquinaria de los consulados, etcétera. Cuando corrió en otra ocasión, entonces quiso robarse esas elecciones con votos de Venezuela que tenías comprado y manejado, pero nunca pensando en los colombianos en el exterior. Consiguió que 6.000 millones de pesos por allá a un pueblo en Santander. Qué bueno que le consiguió los 6.000 millones de pesos. Pero ¿qué hizo por los colombianos en el exterior aparte de conseguir los años que necesitaba para jubilarse con una muy buena pensión? Eso se llama corrupción, estafar el país.
Lo mismo vienen, algunos vienen premiados, roban, salen premiados y a vengar unos salarios exorbitantes. Fuera de eso, cuando llegan a las comunidades, llegan como príncipes, como que hay que hacerles venia, cuando somos nosotros quienes pagamos y elegimos. Debería ser un 50% para los funcionarios de carrera y un 50% que le pertenezca a la comunidad donde se encuentre, sin darle medallitas a una cantidad de gente que lo único que hace es, como dicen, servir de inocentes o yo no sé de qué otra cosa, para servir los propósitos de aquellos que no hacen sino tomarse fotos, llegan a organizaciones a tomarse fotos para decir que sí están funcionando, denme todos los correos electrónicos y con eso se mueven y hablan y la gente con tal de sacarse la foto con el cónsul, entonces hacen cuanta estupidez les toca que hacer y los consulados no están trabajando por las comunidades, excepto en el caso de este señor mala obra, que lo que no va a hacer política y es lo que hay que parar también, la corrupción dentro de los mismos consulados haciendo ese tipo de cosas. Está bien que nos guste el folclore, está bien que se desempeñen actividades, pero ¿qué en verdad? ¿Cuáles son las cosas que se están haciendo por el colombiano en el exterior, aparte de ocupar un cargo que le sirve para salir jubilados con 4 años, a salir jubilados de por vida como hacen todos los senadores y con unos salarios absurdos? Entonces, ese tipo de corrupción es la que hay que impedir. Cuando por lo menos países escandinavos logran desarrollar y ser dueños de empresas tan interesantes y exportadores de chocolate sin siquiera producir cacao, no son comunistas ni son socialistas, tienen una política comunitaria, o sea que tenemos que pensar en nuestra gente, en nuestro equipo, no es cómo nos aprovechamos de los votos de estos tontos que todavía siguen creyendo que sí vamos a procurar cambios por ellos y entonces sucede todo lo que está sucediendo internacionalmente. Recuerde, en el caso de los colombianos en el exterior estamos aportando 6.338 millones de dólares a la economía, de los cuales nos están quitando 6.338 mil millones de pesos, de los cuales no vemos absolutamente nada, ningún programa. Debiéramos de tener una serie de programas totalmente diferentes a la corrupción de los consulados y a la corrupción de Colombia. Estoy hablando de hacer empresa, de hacer eco con H, hacer empresa y construir oportunidades para que a través, en este continente, podamos pensar en que vamos a suplir de comida a este continente, que vamos a exportar mano de obra a través de convertirnos nosotros entonces en personas que ensamblamos lo que nos proponga, que vamos a tener acuerdos con el mundo entero, tratados de libre comercio con el mundo entero, porque necesitamos oportunidades de empleo para Colombia. Y eso lo logramos trabajando con el mundo entero. No somos ni chinos, ni rusos, ni europeos, nada de ello. Si estamos en Colombia, como colombianos, vamos a trabajar por Colombia, a producir por nuestras comunidades, por nuestras ciudades, por nuestro país y vamos a poder desarrollar unos programas demasiado interesantes pensando en la comunidad, sin socialismo, ni comunismo, ni con el cuento de que vamos a hacer una ruta por tal lado o por el otro, que es la ruta de las drogas. Nosotros tenemos que poner el tema de las drogas a un lado y convertirnos realmente en fabricantes, en exportadores, ensambladores, a darle oportunidad a nuestros muchachos, que podamos darles una oportunidad a cada uno y vean la oportunidad de crecer y hacer empresas como lo hace Suiza, como lo ha hecho Japón, como lo ha hecho los países escandinavos, como lo han hecho muchos países, Singapur, con apenas 5 millones. Alemania, como lo hizo Alemania, antes de la guerra y después de la guerra. Hoy día Alemania tendrá, ¿qué? 90 millones las dos Alemanias. Antes no tenían ese número y han logrado lo que han logrado porque se han concentrado no en dividir el país, no en hablarle, como dicen en Centroamérica, babosadas,
sino vamos a pensar en construir. No engañemos más a la gente diciéndoles que este color, que este pseudo llamado partido es la solución, que si marchamos ahora sí vamos a lograr esto, porque lo que están pidiendo es cambiemos de administración para subir nosotros, que nosotros sí sabemos robar. Eso dice el uno y el otro, sin decir que el uno sea más ladrón que el otro, porque eso en verdad muy difícil. ¿Quién ha robado más cuando vemos una cartelera así de grande de la cantidad de programas que se han llevado todo el dinero del país? Solución: 1, la ley anticorrupción. 2, ante todo, pensar en la educación. Sin educación no hay futuro. 3, vamos a hacer que la votación sea el 100% de las personas habilitadas para votar. 4, donde exista alguna decisión de ciudad, departamento o del país, consejo, gobernación o senado, obligatoria la votación. Los salarios deben ser mesurados según la economía y sus retiros, sus pensiones, de acuerdo a lo que tiene todo el mundo. 5, somos capitalistas, hacemos hacemos empresa y construimos oportunidades, nos convertimos en exportadores, exportamos turismo, medicina, lo que haya que exportar, pero sin todos esos amarres que hay de que vamos a construir una vía por este lado o por el otro. Si logramos que la votación sea del 100%, tanto a nivel de interno, cuando se toman decisiones, como cuando se está eligiendo cualquier oficial, sea concejal, sea alcalde, sea gobernador o presidente, votación obligatoria del 100%. La ley anticorrupción y pensar en que somos capitalistas, pero con una economía orientada al desarrollo socioeconómico político de la comunidad, pensando en la comunidad, no pensando cómo es que suba a robar. Quienes suban tienen que probar que sí pueden, que sí lo saben hacer, que sí están preparados a producir, no a robar, a producir. Ahora, si nada de esto tiene sentido, entonces vienen dos preguntas. O soy parte de la corrupción o no soy parte de la corrupción. ¿Me salpique o no me salpique? ¿Quiero o no quiero hacer por el país? ¿Estoy dispuesto a cambiar esa mentalidad de corrupción? Si la respuesta es sí, estoy dispuesto, entonces vamos a comenzar que de 6.338 millones de dólares que aportamos a la comunidad como colombianos en el exterior, exigimos algo a cambio. Y cuando miramos a Colombia, estando en Colombia, como ciudadanos colombianos estando en Colombia, cuánto es lo que nosotros, entre todos, aportamos a la economía y cómo es que vamos a administrar esos fondos. Recuerden, primero, ley anticorrupción. Segundo, educación, para entender lo que nos están diciendo y dejar de que nos traten de tontos útiles. Inocentes no somos. De pendejos podemos tener mucho, porque no hemos aprendido a votar ni a seleccionar. No creamos en esas marchas. Hagamos empresa y construyamos oportunidades. No permitamos que siga la corrupción y eso se comienza a controlar. La votación del 100% cuando es dentro de un recinto, consejo, gobernación o senado, y 100% cuando son las elecciones para los colombianos habilitados para votar. A nivel internacional, con los sinvergüenzas de los consulados, la corrupción que existe, no es 5 millones de colombianos en el exterior, apenas los que estamos registrados para votar, cerca de 750.000 si no ha cambiado el número. Pero ese es el número, no 5 millones. ¿Por qué no se aumenta el número? Porque no les conviene. O sea, sigue siendo una política amañada de sinvergüenzas que habiendo votado 12 millones a favor de la ley anticorrupción, sigue funcionando sin la ley anticorrupción. Y los consulados siguen en la pantomima esa de mala hora, de hacer política y servir de oficina con los brazos abiertos a los sinvergüenzas que se roban cosas en Colombia, que se roban el patrimonio de Colombia y son premiados y en afuera hay que rendirles pleitesía y muchas veces ni siquiera hablan el idioma. ¿A dónde vamos de esa manera? Seguimos con nuestra charla.
Vamos a hablar en nuestra próxima ocasión de cómo hacer empresa y crear oportunidades, aun si se carece de un permiso de trabajo para quienes se encuentran en los Estados Unidos. Mientras tanto, a los colombianos en general, tanto dentro de Colombia o fuera de Colombia, no permitamos la bellaquería de los consulados, la corrupción rampante que existe en los consulados, y en Colombia no permitamos que nos sigan abusando, y nos sirve a las dos partes, que sigamos en una ley anticorrupción. Comencemos por pedir cuentas. ¿Cómo es que manejan nuestro dinero? ¿Cuáles son los salarios? ¿Cuáles son los retiros? ¿Y qué es lo que en verdad tenemos programado? Y aquellos que se llaman supuestos líderes, que están pidiendo que salgamos a demostrar que no sean sinvergüenzas, que si realmente están pensando en el país, que entonces exijamos la ley anticorrupción. De lo contrario, no hablen basura, no engañen a la comunidad. Colombianos, paisanos, no permitamos más el engaño, no permitamos más la corrupción. Los cambios se producen es trabajando y produciendo. Así logramos estabilidad económica y así garantizamos un futuro para nuestros muchachos, una oportunidad de trabajo, una especialización, y no tenemos por qué estarle haciendo venia a estos sinvergüenzas que solamente suben a robar, que ni siquiera han terminado muchas veces una universidad y muchas veces nada de nada, solamente robar o servir de testaferros o servir para poder distribuir lo que están distribuyendo, como lo es Venezuela, un puente de una distribución. Comencemos a pensar como colombianos, queriendo al país comunitariamente, queriendo nuestro barrio, nuestro vecindario, nuestra gente, no importa dónde estemos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y continuaremos.